de toda la vida ha sido una pregunta casi constante, instintiva en la mente humana, el pensar, ¿estaremos solos en todo el universo? Cuando por la noche, desde un principio, los seres humanos, a raíz de Adán y Eva, miraban al cielo por la noche estrellada con la luna, pensaban, no entendían qué eran esos puntitos que se veían. No lo podían entender. Ellos ven al cielo, sí, como un techo global en toda la Tierra, pero no podían entender esos puntitos. Tenían una idea más o menos superficial de que algo de Dios era como una luz nocturna para la Tierra. Más adelante, a lo largo de la historia, pues el ser humano ha ido aprendiendo poco a poco la observancia, los análisis, no de la Tierra, de lo que hay por encima de la Tierra. Y entonces vieron, ya telescopios inventados, ¿no?, que no eran puntitos brillantes, como digamos una verbena para alumbrar la Tierra por la noche. Eran cuerpos, eran planetas, aunque no tenían el sentido claro que un planeta, pero sabía que era algo más grande, porque a medida que aumentaba la técnica, los telescopios, ¿no?, eran de mayor envergadura, podían analizar con más, digamos, conocimiento el valor de esos puntitos. Y ya vieron que no eran puntitos, eran galaxias. Y galaxias era digamos, un cúmulo de billones de planetas. Pero si en el universo hay billones de galaxias. Claro, eso a medida que ha ido avanzando la técnica para la observancia del universo. Y poco a poco la humanidad ha ido aprendiendo más y más de esos puntitos que los primeros seres humanos observaban por la noche como un techo para la Tierra mientras la humanidad y los animales dormían. Sí, es algo inverosímil. Ha llegado el extremo, ¿no?, de hace tiempo, que sería prácticamente imposible saber dónde empieza el universo, dónde termina. Y más inverosímil, la comprensión de que ¿quién hizo eso? Y solamente la mente opaca, la mente, digamos, absurda de la humanidad, con una falta abismal de conocimiento, es decir, bueno, pues eso se ha podido hacer de casualidad. No sabemos cómo, pero una suposición es que no había nada y apareció algo como una explosión de algo y empezaron a salir millones de puntos de puntos brillantes, como de chispas. Y luego se hicieron esas chispas, se enfriaron y crearon un sol. Y de ese sol salieron algo más, pequeñas piezas de ese sol, partículas, y se hicieron planetas. Y luego planetas, millones de años más, pues aparecieron de cosas, no sabemos cómo, es difícil, que apareció algo que empezó a moverse. Y esa estupidez abismal es la mente humana que ha ido clasificando que las cosas han salido de la casualidad ciega y que en la Tierra, que ha sido una evolución constante de algo se mezcló, que salió otra cosa, que luego esa otra cosa se mezcló con... Así la mente humana es de retorcida y de ignorante. Digo general, porque muchas veces ocurre con la ciencia que no entienden, o no quieren entenderlo algunos, esto es lo único que entienden, ¿no?, que hay otras entes que no son de la humanidad que controlan la humanidad. Parece mentira, pero es verdad. En términos, digamos, religiosos, estos controladores desde tiempos primitivos que controlan la humanidad, no para bien de la humanidad, más bien para mal de la humanidad. Se le define en la Biblia, el libro de Dios, los gobernantes de este mundo. No son políticos, pero muchos políticos son marionetas
de estas entes que controlan la humanidad. Por ejemplo, mirando las Sagradas Escrituras, uno mira el principio en el libro Génesis, el primer libro escrito por Moisés, que escribió varios libros. Génesis capítulo 1, versículo 1, lo define muy simplemente. En el principio creó, no evolucionó, creó Dios los cielos, el universo y la tierra. Naturalmente, una vez más, es incomprensible comprender cómo se pudo crear un universo impresionante, que no tiene un principio y que nunca sabremos dónde empezó y dónde termina. Pero es que, aun sabiendo lo que nunca lo sabremos, me imagino, y después del final, ¿qué hay? Un inmenso vacío sin infinito. Y antes del principio, un vacío. Tiene que haber, como digo, una línea, empieza y termina. Es complejo, la mente humana no entra, no lo podemos hacer. Pero más complejo, más, es pensar, bueno, pero ¿y el creador cómo apareció? Porque antes de nada, como dice la escritura, muy simple, en el principio creó Dios. Pero quiere decir que antes de creó no había nada, estaba Dios. No había nada, estaba Dios. Pero ¿cómo llegó a existir Dios? Más complejo todavía, mucho más complejo. Entonces, la vanidad de muchas religiones, pues piensan, claro, es la estupidez humana que no tiene límite, vamos. Claro. Hay religiones, por ejemplo, el catolicismo, el Vaticano y otras, que piensan que Dios tiene madre, tiene padre, tiene abuelos. Así. Sí. Entonces, pues tal María es la madre de Dios y, o sea, pero bueno, ¿cómo puede ser tan simple, tan vana, tan estúpida la mente humana para pensar que el creador del universo es que tiene parientes, ¿no? Porque entonces vendría la cuestión otra vez para atrás. Y el padre de Dios y el abuelo de Dios, ¿quién lo hizo? Y el tatarabuelo de Dios, ¿quién? O sea, que Dios fue una familia que estaban allí. Oye, vamos a hacer el universo. Mira. Es que es absurdo la mente humana al no tener un conocimiento exacto de la verdad. Y los invasores, con astucia, han hecho que siga la mente hueca, vacía de la humanidad. ¿Con qué fin? Pues muy sencillo, crear múltiples de ideas religiosas variadas para que haya confusión. La palabra confusión se traduce en términos bíblicos la palabra, el nombre de un imperio, Babilonia, que era donde empezaron a surgir todas las razas y todos los lenguajes. No es que aparecieron de la nada, no es que la gente aprendió un idioma, no, es que Dios hizo que muchos idiomas vieran para que la raza humana original, descendientes de Adán y Eva, la creación de Dios, de dos humanos, aunque antes de los humanos creó animales, aves, peces, árboles, mares, etc. Una belleza, pero no podemos definir desde el término humano cuánto tiempo, porque para Dios no es el tiempo nuestro. Dice la Biblia que para Dios, por ejemplo, 7.000 años, es que para nosotros un día que haya pasado. O sea, para Dios no podemos definir el tiempo desde el punto de vista humano, porque Dios no tiene que esperar a que se canse y a dormir y anochecer y al amanecer ver. No, para Dios no existe el día, la noche, existe un existir eternamente. Y con esa existencia ha creado múltiples cosas, cosas vivas, cosas grandes, cosas potentes. Entonces, sigue siendo en la mente humana la idea de, bueno, pero estaremos solos en el universo. Habrá Dios. Ya en algunos casos, ya menos mal, más razonablemente, algunos piensan, bueno, pues si habrá un Dios, no sabemos cómo será, pero un creador, algo. Ellos piensan en una energía impresionante que evolucionó cosas y hizo cosas de manera de explosiones astronómicas. O sea, aunque sea barbarie, pero algo empezó. Sí, algo empezó. Pero sigue la cuestión que yo quiero transmitir. Pero ese creador creó algo más que humanos, porque en la humanidad, en la Tierra, en nuestro planeta, hay muchas formas de vida, más de las que ustedes se pueden imaginar, más. Pero debido a que estos asuntos son complejos y a muchas organizaciones no le interesa que la gente piense,
existe digamos, unas prohibiciones muy astutas, a veces con dinero, a veces con reglas, con leyes y con dictadores, para que la gente no piense. Y si tú piensas, quitarte del medio para que no piense. De manera que la persona, más bien en términos sarcásticos, estúpida, que no piensa, le dejan tranquilo, porque no es ningún peligro. Pero el momento que uno piensa, pensar, bueno, ¿esto por qué? Y esto, pero no podemos cambiar. Esto no fue así. Yo creo, ya es peligrosa esa persona. Ya es peligrosa. Quería leer un texto en la Biblia, por eso empleo el libro de Dios para mi razonamiento, para que no piense alguien, bueno, eso lo va inventando, no. Voy a leer un texto y muy cortito, pero que se den cuenta el que he dicho ahora hace un rato sobre los, digamos, el pensar, la persona inteligente. Voy a leer, a ver si lo encuentro. Miren, vamos a ver. Miren, la persona inteligente, he dicho hace un rato, es problemática. Es problemática. Prefieren que la raza humana, estas élites, o que las naciones no piensen. Porque a las personas que no piensan, al estúpido, a la estúpida, que no es su culpa, que le han dicho que no piense, que trabaje, que no piense, que eso que está pasando en varias naciones, por ejemplo en Corea del Norte, es una locura, una nación que no puede ni pensar, ni decidir, ni aplaudir cuando no es necesario, y abrir los ojos, sonreír cuando es de loco, es crear monstruo, es crear un monstruo que crea monstruo, que no pueden decidir sus vidas ni su pensamiento y a veces los emplean de carne de cañón como de escoria, como diciendo, oye, me hace falta 10.000 kilos de cartón viejo, llévate esto, y por tanto, venga ya. Es terrible, es terrible. Y cuando una persona, he puesto un ejemplo, allí puede pensar y decir, bueno, ¿esto por qué? Pero estos abusos, ya sabe dónde va a parar, él y su familia. Dice un texto en la Biblia, piensen en esto, es escrito por, digamos, ahora Moisés escribió muchos textos, Moisés, y Salomón también muchos, y David escribió salmos también, son inspirados, es decir, que hombres escogidos de Dios, pero para que leamos en la Escritura lo que razonablemente no podemos ni pensar, por qué esto, por lo otro, aquí viene definido el por qué. He dicho ahora, hablando de que las personas que piensan inteligentes son marginadas muchas veces. Cuidado, le teme a la gente, a las personas inteligentes, a los tontos. Buenos días, sí. Bueno, no es un peligro. En cualquier campo, sea en el laboral o en el político o en el religioso. No puede decir, bueno, a ver, si es un tonto, déjale. No es peligro. Mire, en Proverbios, escrito por el rey Salomón, escribió un montón de salmos y proverbios, son pensamientos fantásticos. Era el mejor sabio del mundo. Que Dios le dio super sabiduría a Salomón, hijo del rey David, rey Salomón, por haber hecho el templo, para dejar, ¿qué? El arca de la alianza en el templo. O sea, hizo un templo maravilloso, muy hecho en 7 años, pero belleza, de oro, chapado en oro, de piedras labradas, perfecto. Para tener el arca de la alianza, que era la comunicación de Dios con el pueblo de Israel. El arca estaba dentro del templo. En el Proverbios capítulo 13, versículo 17, fíjese lo que dice aquí, no es una palabrería de, bueno, se le ocurrió en aquel tiempo, no, es verdad. Proverbios 13, 17 dice, el que es presto para la cólera, o sea, el tío se cabrea enseguida, comete tonterías. Y es verdad, pero cállate, observa, piensa y actúa después. Una vez más, el que es presto para la cólera, comete tonterías. Pero sigue diciendo, atención, pero el hombre, o la mujer, el hombre de capacidades de pensar, sigue diciendo, es odiado. Salomón no lo escribió por casualidad, bueno, pues se lo escribió en aquel tiempo. No, es que es verdad. Es algo sobrenatural, es inspirado de Dios. O sea que cuando uno puede pensar, es talentoso, y no le dice, no, esto es blanco y negro, no. Dice, un momento, esto no es blanco, esto es azul. No, es que yo digo que no, pues usted dice lo que quiera, pero esto se comprueba que es azul. ¿Lo entiende usted? Ahora vamos a hacer un análisis y ya empieza a ser peligroso esa persona, porque repudia lo que el que manda más le está diciendo
y no lo acepta, sino se investiga y se demuestra si es blanco o azul o que otro color. El hombre, capacidades para pensar, es odiado. Por eso, en muchos asuntos políticos, a la persona inteligente se le tiene muy, digamos, controlada. Porque las personas inteligentes son peligrosas. ¿Para quién? Para quien le está engañando a los tontos. Y eso ocurre mucho en la política, en religiones, por ahí. Pregunta al Vaticano. Pregunta al Vaticano, que eso pasará pronto a ser un caos para ellos. Porque se recordará actos que quedaron así. ¿A cuántos? El Vaticano. Que no solamente hoy se puede definir como que además solo los terroristas, islamistas, lo que sea. No. Antes de nada, el Vaticano, ¿a cuántos millones de personas quemó vivos? ¿O es mentira? Quemó vivos, masas de gente en las calles para demostrar, cuidado que si habláis o pensáis o decís, aquí vais, a la próxima hoguera vosotros. Pero así de claro. Niños, niñas, mujeres, hombres. Y las guerras, por interés de aquí, contra las cruzadas, contra el mundo, de los árabes, contra millones, que no valió para nada. Dios con nosotros, Dios no estaba con nadie, porque perdieron todas las cruzadas. La última cruzada fue de niños. O sea, perdieron, pero ellos no iban a las cruzadas. Ellos hacían cruces, Dios con nosotros. Y murieron millones. La última cruzada fue de niños. Acabaron con los hombres en Europa. Cuando yo no quedaba un hombre, bueno, Dios ha hecho una pausa ahora, vámonos. Pero todo lo que ramplaban de aquellas ciudades, el oro, la plata, las joyas, a los monasterios, al Vaticano, a su poder. Vuelta a la misma. A los que pensaban en la Edad Media, se les quemaba vivos. Porque cuando hacían barbaridad y las siguen haciendo, en monasterios, ¿a cuántos niños violaron? ¿Cuántas niñas torturaban y quemaban vivas? Hace poco se abrió en el monasterio, hace unos años, de Irlanda, se abrió una excavación arqueológica. Y en excavación arqueológica, unas fosas que había allí, fosas comunes, en el suelo, en un patio, 800 cadáveres de niños. Silencio. ¿Oyeron mucho en las noticias? No. Se cayó porque vino el del gorro y dice, no, cuidado, que esto no, que hay mucha gente implicada aquí que... ¿Acaso muy popular de las niñas de Alcácer en Valencia, en el año 93, de 3 pobres niñas que arrastraron 2 miserables y torturaron un montón de tiempo, las masacraron, las apalearon, las cortaban los pechos, los dientes, puñetazos, varios días? 3 niñas, que luego aparecieron los cadáveres. Se hicieron autopsias, después de aparecer los cadáveres, y los responsables, uno de ellos desapareció. Le dieron documentación falsa y aire. Y a otro le metieron en la cárcel un montón de años. Y le dijeron, si hablas ya sabéis de qué das. Bueno, pues los forenses hicieron una autopsia, descubrieron pelos y semen en los cuerpos de las niñas de más de 90, no, de más de 10 o 12 personas que la habían estado violando. No fueron 2 ni 3, fueron muchos. Y ahí se vio mucho dinero por medio. Pero esos casos, lo he puesto de ejemplo, ya se hicieron en la Edad Media en cantidad. Pronto aparecerán cosas. Verá, que eso se ha tapado. La Inquisición, las matanzas, la Santa Inquisición, los tribunales, Inquisición, las torturas, muertes. ¿Y por qué digo esto? Porque la gente tenía, y hasta hoy, tiene miedo de hablar de ese asunto. Porque claro, el poder del Vaticano, la Iglesia, los palacios, en relación con los políticos, con los reyes, siempre con los dictadores, claro, es lógico, ¿no? Entonces la gente dice, no te metas, siempre te dicen, no te metas, cuidado, que esa gente pues se meterá pronto. Y como dijo nuestro Señor Jesucristo, que no hay nada oculto que nunca llegue a saberse. No hay nada sumamente escondido, dijo nuestro Señor Jesucristo, que nunca salga a la luz, que nunca llegue a manifestarse. Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 2. Lo dijo muchas veces. Luego, estos secretos que parece que, bueno, se han olvidado, es eso ya. No, Dios no ha olvidado. El día de justicia viene, terrible,
contra Babilonia la Grande, la gran ramera, los crímenes y atrocidades que ha hecho. Fíjese un detalle interesante, que a veces se persiguen gente y parece que no pasa gran cosa en estos países africanos. Cientos de miles de cristianos se están quemando y torturando y asesinando. ¿Dice algo el Vaticano? ¿Ha oído usted algo? ¿Una queja? Pero nada, nada, ni palabra, ¿no? Es como, por ejemplo, lo digo ejemplos de los múltiples que podía estar ahora hablando, no perder tiempo. Detalle, un par de detalles. Cuando el caso del excelente presidente, señor Bukele de Salvador, que es un tío fantástico, un Superman, pues antes de él, montones de criminales, de jóvenes, pero miles, torturando a la gente, matando a la gente tranquilamente por la calle. Pero iban por la calle bandas y delante de todo el mundo, ¡pam, pam, pam! Venga, y las mujeres las violaban y las dejaban ahí tiradas o las asesinaban. Pero así, y nadie decía nada. El miedo, el pánico, nadie decía nada. Hasta que llegó el señor Bukele y puso justicia. Un tío extraordinario. Te puedes descubrir delante de él. Eso es algo fuera de serie. Pero fíjese el detalle, porque es lo que estoy hablando, de cómo inteligentes van a por él. El señor Bukele, le pongo ejemplo, hay muchos más Bukeles por ahí, de otra manera. Pero el señor Bukele ha hecho una limpieza en seco como jamás persona humana, y además un tío no es ningún dictador, que con el ejército, no, un tío con las bravas que ha puesto las cartas sobre la mesa y ha dicho, esta gentuza se acabó ya, pero vamos a estar permitiendo que cuatro desgraciados y maten a la gente que le dé la gana, y el gobierno de antes de Bukele mirar a otro lado, y el Vaticano mirar a otro lado, bueno, no pasa nada. Así hacían. Y hay casos de que el clero en El Salvador, hasta llegó el caso, adoraban y besaban los pies de los criminales de las bandas, los clérigos y los obispos. Eso parece de locos, de diabólico. Es diabólico. Pero les lavaban los pies y le besaban los pies a las bandas. Y el gobierno aplaudiendo. Hasta que llegó el señor Bukele, hizo un ajuste de cuentas. Y todo el mundo razonable le aplaude al señor Bukele. Todo el mundo ve que es un tío que vale la pena. Ojalá haya muchos Bukeles esparcidos por los gobiernos del mundo. Que es otro personaje en otros casos muy bueno. Yo no estoy hablando de política, pero quiero dar ejemplos de que cuando se hace justicia, la gente se tranquiliza, la gente llora de emoción de ver que al fin ha llegado paz, orden y justicia en las naciones. Otro personaje muy apasionante, que no estoy haciendo política, no piensa que voy haciendo un partido o voy a... No, es ejemplos de hombres honestos y tal, digamos, políticos, que dignos de alabanza. El señor Trump. Mucha gente, el señor Trump es un hombre, vamos, excepcional. Un hombre que ya viene de una familia, en fin, de adinerada, económicamente fuerte, constructores de edificios y cosas así. Bueno, no ha nacido en la calle, pero ese hombre se ha enfrentado, fíjese, antes de ser presidente y después a muchos opositores, porque quería hacer su deseo, y lo está logrando, hacer el país norteamericano glorioso, como era un fundador de muchas naciones. ¿Cuánta gente, el ejército, los valiosos héroes norteamericanos, soldados jóvenes, murieron por defender los intereses de otros países, como el caso del Tercer Reich, en el desembarco de Normandía de 1944? ¿Cuántos jóvenes una mañana, soldados heroicos, murieron en las playas? Y no era su país, no era defender su país, era otro país que estaba en manos de monstruos. Y el Tercer Reich, ¿cuántos tratados y concordatos hizo el Vaticano con los líderes del Tercer Reich? ¿Y cuántos miraban a otro lado el Vaticano cuando se asesinaban a millones de judíos, hombres, mujeres, niños, niñas, y a testigos de Jehová y disidentes del gobierno en los campos de exterminio, caseados, torturados? ¿Abrió la boca el Vaticano? ¿Los derechos humanos abrieron la boca? ¿Abrió la boca a alguien? No. Ni palabra. Es más, concordato y aplaudiendo al dictador que asesinaba a millones de personas. ¿Creen que eso se ha olvidado? ¿Creen que eso, bueno, es historia, eso ya no importa? Que no importa. Las víctimas no importan, millones importa, torturadas. ¿Cuántas mujeres, niños y niñas violadas, torturadas, masacradas? Los campos de exterminio, el sadismo de muchos nazis, pegándoles latigazos y patadas, asesinándolos ante todo el mundo. ¿Qué hacía el Vaticano? ¿Qué hacía el clero?
No, no, hay películas, se ven los cardenales abrazando a Adolf Hitler y aplaudiéndole, y digo, oh, un santo, que lo dicen ahora del Putin, la iglesia ortodoxa, ¡ay, el ángel de Dios al fin ha llegado a Rusia, la libertad, llevándose en la iglesia ortodoxa millones de Putin, de regalos, por alabar a un monstruo de esa manera. Y visto estos ejemplos, para que se den cuenta que parece, vuelta al principio, al tema general, que bueno, que no, todo esto ha pasado, ya está, pasará. Pero ahora estamos solos. ¿Habría habido alguien que nos haya ayudado y que nos esté ayudando y que nos va a ayudar? Claro que sí. Pero ¿por qué no ha ayudado ya? Pues muy sencillo, muy sencillo. Nosotros, los humanos, como animales y otros, pero hablando de los humanos, mucha gente ha sufrido mucho. He puesto ejemplos de la Inquisición, esa banda de criminales miserables, millones de personas quemadas vivas, plazas públicas, en España, los cátaros, una población entera quemada viva, niños, niñas, por nada, porque el Vaticano, porque aquellos cátaros, aquellos catalanes, se llama cátaros, que decían que lo que estaba haciendo el Vaticano eran estafas, robos, masacres, asesinatos de niños, la Inquisición, tortura, era el diabólico, y decían la verdad, claro, y es la verdad. Entonces el Vaticano, venga, toda la población, y llegaron ejércitos y toda una población entera, todo Barcelona y todo lo que Tarragona, como quiera, todo se metió en un castillo, Monsegur, un castillo, con miedo, toda una población con niños, bebés, niños inocentes, niños, porque mandaron un ejército y el Vaticano, oye, los quemen vivos a todos. Y quemaron vivo una población entera, vivos, niños, bebés, niñas, mujeres. ¿Cree que Dios ha olvidado eso? ¿Cree que no va a pasar nada? Ah, son cosas de la vida, ¿no? Y ahora cambiamos de chaqueta. Bueno, no, ahora nos hacemos, dice el Vaticano. No, no, lo mejor es enseñar el Corán en el Vaticano y meter allí, está metiendo montones de islamistas para que hagan rituales, para que... Estamos a su parte, ahora estamos decididos, ahora comprendemos que Alá es lo mejor. Tú fíjate, como si la gente fuera idiota, como si la gente viera que ahora hay que cobrar de aquí, antes de allí, no funciona ahora con estos, y mañana vendrían los marcianos, los marcianos, eso sí, esos son los buenos. Y la gente vuelve a ser o a hacerse el tonto, como si no vieran nada, como si no pasa. El dicho de, tú no te metas, no te metas con esto, tú metas lo tuyo, que luego... Eso pasa con la mente cobarde, con la mente que es insensible a ver los sufrimientos que han pasado y pasan la gente. Millones, miles de cristianos en Centroáfrica se lo están masacrando todos los días. Y el Vaticano abre la boca. Nada, no le importa. A lo mejor si fueran millones o miles de islamistas, sí se metería el Vaticano. Entonces sí, como se mete el Vaticano con Bukele. Ahora toda la iglesia, ¡ay, Bukele, un dictador! Esto es injusto, los derechos humanos, pobre gente, pobres jóvenes que eran asesinos, todos son asesinos. Torturaban a una pobre mujer allí en El Salvador, le cortaron las dos manos porque no tiene dinero para darle, danos dinero. Y la pobre anciana, no tengo nada. Y cogió las dos manos con un chapón, le cortaron las dos manos. Y tranquilamente está todo el mundo. Y torturaban a la gente, los masacraban en las calles a tiros para entretenerse, como tiro al blanco. Y a las mujeres las violaban. O sea, hicieron las masacres más diabólicas y que hacía el Vaticano, y que hacía la iglesia católica. ¿No? Le lavó los pies los obispos a los, digamos, a las maras esas que los lavó los pies y los besaba los pies delante de todo el mundo. Y el gobierno aplaudiendo. ¿Será diabólico? ¿Creen que la gente es tonta? No, se han hecho algunos los tontos. Los tontos. Pero no son tontos. El miedo, cuidado, no te metas, que eso, que el Vaticano, que los que el obispo, que no, que tú, que eso tú, a lo tuyo, que... El miedo, la cobardía, ha hecho que muchos se agachen la cabeza y miren a otro lado. Pero Dios hará que se alcen las cabezas y que haya justicia. Justicia. Y dicen las escrituras que pronto viene un ajuste de cuentas contra Babilonia la grande, la gran ramera. Y de ahí sus reyes caerán, sus políticos dictadores caerán, la gentuza caerá, porque será un ajuste de cuentas como jamás ha conocido la historia del mundo. Se llama en la Sagrada Escritura Armagedón, la guerra de Dios, para libertar a la raza humana. No
Nosotros, los humanos, hemos sufrido las consecuencias fatales de una invasión de ángeles caídos, demonios. Lo dice la Biblia, no lo vi inventando. Léanlo en la Biblia, es el libro más traducido del mundo, en todos los idiomas de la tierra. O sea, cualquier país, cualquier nación, cualquier pueblo tiene una Biblia o varias. Génesis, escrito por Moisés, inspirado en el monte Sinaí, capítulo 6, versículo 1 al 4, léanlo. Que invadieron la tierra ángeles demoníacos, rebelantes contra Dios, hicieron barbarie, violaron mujeres, les hacían gigantes, porque ya no eran humanos, eran monstruos demoníacos, y que crecían. ¿Te cuentas de estas cosas de los gigantes? Ha dicho la arqueología, y han aparecido cientos y miles de esqueletos gigantes. ¿Ha visto usted que se haga algún reportaje televisivo de esto? Ni uno. ¿Y qué es lo que enseña la Iglesia? El catolicismo y otros. Fíjate lo que enseña. Que Dios enseña, es que lo enseñan así. Si no es diabólico, ¿eso qué es diabólico? Que Dios tiene infiernos donde demonios torturan a la gente por la eternidad. O sea que cuando uno muere y ha sido malo, al infierno y demonios sin fin y dando gritos y alaridos y no hay piedad y Dios los manda que eternamente. Pero si has pagado funerales y te has bautizado católico y has hecho la comunión y te has casado como católico y pagas ceremonias y pagas funerales, pues a lo mejor Dios tiene piedad y te mete en un purgatorio que te van quemando, pero bueno, tú vas pagando, los parientes van pagando funerales y algún día a lo mejor, quién sabe. Imagínese la enseñanza diabólica de decir que Dios tiene infierno. El creador del universo, el creador de la creación en la tierra, de los humanos, los peces, las aves, la belleza de la tierra, que dio a su Hijo Jesucristo, lo dice la Biblia, Jesucristo, el Hijo de Dios, para que los humanos recuperemos lo que perdimos por los primeros seres humanos, que engañó Satanás a Adán y Eva. Recuperemos la inmortalidad. Y no en los cielos, o en el purgatorio, o en el limbo, en el karma, esa imbecilidad que sale, sino aquí en la tierra. ¿Cuánta gente resucitó Jesucristo? Que estaban muertos. Aquí. Los apóstoles, ¿cuánta gente aquí en la tierra? Que estaban muertos. Lázaro, por ejemplo, un amigo de Jesucristo, estaba 4 días muerto. Su hermana le pidieron, por favor, Señor, que ha muerto nuestro hermano. Venga, ¿dónde? Pues muy rápido. Le hemos enterrado ahí. Era amigo de Jesucristo, un Lázaro. Y abrió la puerta y sencillamente se acercó a la cueva. Y Jesucristo dice, lo dice en la Escritura, Lázaro, estaba muerto 4 días, enterrado. Anda, sal fuera. Y pum, salió invertido con venda, un poco despistado. Y la hermana, mi hermano. Una alegría. La resurrección de todos los que han muerto. Esa es la promesa en la Biblia. No de infiernos, ni de purgatorio, de pagar ceremonia para que Dios se apiade. O sea, que Dios pide dinero. Y tú, si le das dinero, mucho dinero, Dios se apiada y y hace a los demonios no te quemen mucho. Imagínese esa religión a cuánta literalmente ha quemado vivos. La Inquisición. Millones. Las cruzadas, millones. En la lucha con el Tercer Reich apoyando a Adolf. Millones. ¿Cree que no lo van a pagar? Dios, dice la Biblia, es paciente. No quiere que sean todos destruidos, pero que alcancen el arrepentimiento. Y todavía ha puesto una puerta abierta, Dios, que antes del Armagedón todavía la gente cambie y pida disculpas y cambie su forma de pensar y paguen parte de las consecuencias de tanto daño a la humanidad. Y sobre todo le insulto a Dios, poniendo a la gente que Dios tiene demonios para torturar a la humanidad eternamente después de muerto. Y que la gente muere porque es una maldición de Dios. Eso es la enseñanza. ¿Cómo es posible que cuando una gente ve tanta belleza, tantos árboles, tantos mares, tanta brisa, cielo azul, tantas aves bonitas, tantas flores, tanta fruta, ver a la familia alegre, el amor de la familia, los niños, la esposa, hasta el acto sexual, cualquier cosa es bello? ¿Cómo pueden pensar que Dios ha hecho barbarie y demonio para que la gente sufra eternamente? ¿Cómo? Solamente una mente diabólica, una mente retorcida, diabólica, puede enseñar eso de Dios. Usted imagínese cualquier persona que su padre o su madre, que quiere mucho a su padre, la familia normal, pero viene alguien y le dice, un ejemplo, unos jóvenes, por ejemplo, oye, tú, mira, he oído que tu padre es un sádico. ¿Qué?
Sí, sí, que coge niñas por la noche y las pega paliza y las pisotea y luego las viola y luego le corta las manos y luego... Que dijeran eso de tu padre. ¿Cómo reagirías tú? Te matabas al que tío que lo dijera, le pisoteabas. Decir de mi padre eso, tu padre que te ha cuidado de niño, que te ha acariciado, que te ha llevado a pasear, que te ha dado de comer, que te ha enseñado a correr, que ha jugado con él, que te busca lo mejor para ti. Que hablen a alguien más de tu padre o de tu madre. ¿Cómo reaccionarías tú? Pero esta gente de siglos llevan hablando pestes, poniendo a Dios como un demonio, que tiene demonios para torturar después de la muerte a millones de personas. Eso es verdad, no estoy inventando. Pero sin embargo, Dios tiene su tiempo. Ese tiempo ha llegado ya. Y llega un Armagedón tan gigantesco y veréis caer edificios religiosos, veréis perseguir a estos que han sido culpables de tanta matanza, destruir todos sus edificios, todas sus organizaciones y ser perseguidos por los propios, porque los parientes de aquellas pobres gente todavía están vivos. Y Dios le dará inteligencia y sabiduría para hacer actos de justicia contra aquellos agresores que hicieron mal a tantos millones. Si leen en el libro del Apocalipsis, capítulo 18, veréis el fin de Babilonia la Grande, la gran ramera. Veréis cómo van a ser perseguidos y masacrados y sus edificios todos quemados para siempre. La ira de Dios. Dios es paciente, dice la Escritura una vez más, porque no quieren que nadie sea destruido, pero que todos alcancen el arrepentimiento. Es como decir mucha gente, bueno, pues Dios, perdónanos, que sabíamos nosotros, tal. Pero como dice esa fe, sin obras, está muerta. Sí, arrepiéntete, pero demuéstralo. No te arrepientas a ti y sigues haciendo los mismos rituales, los mismos pagos, las mismas ceremonias que... No, no. Es odiar a los que han odiado y han masacrado injustamente a tantos millones. Esa es la forma de arrepentirte. Es como, por ejemplo, decir, vamos a poner un ejemplo muy actual, traficante de drogas y toda la historia, y tú has ganado dinero con el tráfico de drogas y tal. Y te dice, sí, yo me arrepiento, pero sigues traficando, ¿no? Solamente que ya eres más tranquilo que antes, pero sigues ganando dinero con la muerte y la enfermedad de millones. Es lo mismo. Pero llega un día de liberación y no olvidar una cosa. Todos los humanos, la mayoría, vamos y vamos a tener una oportunidad grande de liberar, porque vamos a vivir para siempre. Esa es la promesa de Dios. Si Adán y Eva, cuando Dios los creó, cuando Dios le dijo, no comáis de un árbol en el medio de Edén, de jardín, si coméis moréis. Y Satanás, un ángel rebelde, le dijo, eso es mentira, llamó mentiroso, que Dios, si coméis de este árbol vais a ser como Dios. Os ha mentido. Y comieron, hicieron caso a un demonio. Y le dijo a Adán, mira lo que este demonio por medio de esta serpiente ha dicho. Y comió. Y los echó del Edén y murieron. Y no toda la humanidad hemos nacido de Adán y Eva. Tenemos esa herencia en el organismo. Pero el sacrificio de Jesucristo, dice la Biblia, el Hijo de Dios, ha hecho que nosotros lleguemos a lograr la perfección física, no por nuestros méritos o fuerzas, sino por el Espíritu de Dios, para que las generaciones se recuperen todas lo justo y vivamos para siempre. Sí, no todo el mundo, que digamos vamos a vivir para siempre. Pero una cosa es seguro, ¿y qué pasará con las personas que vivamos para siempre? ¿Qué va a pasar de nosotros? ¿Vamos a ir a un cielo, a un purgatorio, a un limbo, a un karma? No. El Salmo, en la Biblia escrito por David, 37, 29. El Salmo 37, 29, la Biblia. ¿Qué dice? De la persona justa. Dice, los justos mismos poseerán la tierra y residirán para siempre sobre ella. O sea, ¿qué es el premio, el galardón de la persona que se arrepiente? Que dice, nuestro antepasado, yo, ¿qué sabíamos? Perdónanos, Señor, vamos a hacerlo mejor ahora. Poseerán la tierra y residirán para siempre sobre ella. O sea, que no será por un tiempo, de bueno, cuando ya te hagas viejo, pues ya has vivido bien. No. Si Adán y Eva, los primeros seres que se apartaron de Dios por hacer caso de Satanás, un demonio, si Adán y Eva hubieran dicho, no, Dios ha dicho que no comamos de un árbol, pero si tenían millones de árboles para comer, ¿por qué comer de uno que Dios dijo que no? Porque si comemos, morimos. Pero ¿qué hubiera pasado con Adán y Eva? Si hubieran dicho, no comemos, ¿por qué comemos de este árbol? Si Dios ha dicho que no comamos.
Es que si no, no nos cuentes. Te hubiera dicho Satanás, venga, no, lárgate de aquí. Si Dios ha dicho, Dios hace lo justo, nos ha dado un jardín maravilloso, animales, aves, fruta, alegría, buena temperatura. ¿Por qué tenemos que comer de un árbol que te ha dicho, hombre, lárgate de aquí? Satanás ese día hubiera muerto, lo hubiera exterminado Dios. Y los humanos, Adán y Eva, hubieran vivido. Y todos los hijos que hubieran tenido, nosotros, la raza humana, estaremos bien. Por medio de Adán y Eva, la raza humana perdió la perfección. Adán se enfermaron, empezó a envejecerse, a enfermar, a morir. Adán y Eva. Y todos los hijos, antes de morir, nacimos con esa herencia. Como es, por ejemplo, una familia, un padre y una madre tienen SIDA, o ébola, o cualquier otra enfermedad rara de esta. Los hijos nacen con eso. Y los hijos de los hijos nacen con eso. La herencia genital. Pero, por medio de Jesucristo, la humanidad recuperamos la vida eterna. Pero claro, hay que hacer lo que Dios quiere que haga. No recuperaremos la oportunidad. La oportunidad de recuperar. Hay que hacer lo que Dios quiere. No decir, bueno, yo quiero vivir para siempre, pero hago lo que me da la gana. Así no funciona. Es como, por ejemplo, que te dicen, oye, hay un buen trabajo aquí, oye, muy bien, no está. Pues una fábrica. Oye, necesitamos gente. Bueno, yo voy. Sí, bueno, ¿y cuánto vais a pagar? Uy, vamos a pagar miles de euros todos los meses. Uy, yo quiero ver. Sí, pero hay que trabajar. Hay que tener 10 horas. No. Yo de esos 10 horas no tengo tiempo. Pues lárgate. Dios no quiere dinero ni trabajo. Que hagas su voluntad, que aprendas a hacer lo que es correcto. Y cuando aprendes, tienes la oportunidad del pase. Cuando llegue el Armagedón final, los ángeles digan, ha pagado la factura. Venga, te dejan libre. Dice un texto, por último, en 1 Corintios 15, 51 y 52. Pero es interesante, esto lo ha leído mucha gente, no lo entiende. Parece algo simbólico, no, pero entienden la hora. El apóstol Pablo escribió en el 1 Corintios 15, 51 y 52. Dice, miren, les digo un secreto sagrado, o sea, algo que poca gente sabe. Le digo un secreto sagrado que no todo el mundo sabe, o pocos sí. Le digo un secreto, no todos, hablando de la humanidad, ¿no? Nos dormiremos en la muerte, o sea, no todos nos moriremos. Pero todos, toda la raza humana, seremos cambiados. O sea, nuestro organismo cambiará. Si están enfermos, están viejos, con cierta edad, con cierta enfermedad. ¿Cómo hacía Jesucristo los milagros? Le llevaban enfermos, cojos, mancos, y los curaban al instante. Y los muertos los ayudaban al instante. O sea, no era una terapia de, bueno, haz esto, come lo otro. No. Seremos cambiados de un cuerpo imperfecto, las mujeres o con cierta edad, o los hombres, de pronto bien jóvenes, atléticos, para vivir para siempre. Un cuerpo perfecto, que no se envejezca ni muera más. Seremos cambiados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, durante la última trompeta, porque sonará la trompeta y los muertos serán levantados incorruptibles y nosotros seremos cambiados. O sea, hasta los muertos tendrán la oportunidad de que Dios los vuelva a resucitar a todos, millones y millones, y vivan para siempre. Esas personas que buenos o injustos o malos murieron por guerra, por vejez, por enfermedad, tuvieron que morir por herencia de Adán y Eva. Pero el sacrificio de Jesucristo, el Hijo de Dios, hace que esas personas se les perdone. Y Dios se acuerda quiénes son. Aunque hayan muerto en un volcán quemado, deshechos, se lo ha comido un tiburón, o se haya caído en un edificio, o lo que sea. Dios tiene el poder de recuperar ese organismo y ver un hombre, una mujer perfecto. Y qué bonito será ver parientes, amigos, desaparecidos, familiares, verlos venir alegres y vivir para siempre, no en otro planeta, en otra galaxia, sino aquí en la Tierra, con animales, en paz con los animales, con las aves, con los peces, tener tiempo para aprender a tocar el piano, la guitarra, el violín, pintar bien, visitar otros planetas, otras formas de vida. Serán días de gloria y olvidaremos las desgracias que hemos vivido por culpa de estos demonios. Esa es la verdad, es lo que dice la Biblia. ¿Ustedes creen que estas religiones que estafan y roban y ganan miles de millones, el banco ambrosiano y todo esto, le interesa la verdad? ¿Le interesa que tú seas listo? ¿Le interesa que tú digas, oye, estáis tomando el pelo a la gente, robando a todo el mundo? Y lo que tenéis que hacer es tener un poco más de vergüenza. Y esas son las verdades. ¿Usted qué le interesa? No. Por eso, como dije al principio del texto, la persona, dice Salomón, de capacidades para pensar, la persona con talento, es odiada. Por eso cuando uno habla la verdad, que es la verdad, está ahí, los enemigos te odian. Es como diciendo, ya eres enemigo, sabes demasiadas cosas. Pero los que te odian,
tienen sus días contados, porque Dios eso no los va a pasar a ese nuevo orden mundial, donde vivirán la humanidad o viviremos para siempre. Esa es la verdad. Lo que he dicho parece metafórico, no, pero es la verdad. Pero esas cosas no te las va a decir lo que están explotando a millones. Impuestos religiosos, boda, entierro, bautizo, funeral, menudo negociazo. Eso no le gusta oír eso, no, porque derrumba su negocio, pero con la ayuda de Dios, de Jehová Dios. Pronto, cuando Dios quiera que empiece a sacar estos descubrimientos que sacaré, sensacionales, veréis caer todas esas instituciones, veréis cómo caen. Y que vengan a por mí. Porque voy a decir una cosa que parece un poco absurda, ¿no? Durante mucho tiempo los que han ido por mí, que me conocen de muchos años, hace ya mucho tiempo que están metidos dentro de la gabardina de madera. O sea, me han cogido más miedo que a la muerte y que al pago de impuestos. Así que vengan a por mí. Verás cómo no lo hacen, por la cuenta que les tiene. Así que no se olviden. Dios, dice la Biblia, es amor. Y Dios ama a la gente. Y dio a su propio Hijo, lo mejor que tenía, la mejor creación, para que recuperemos la vida eterna y seamos eternos, porque estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. No olvides eso.